Buenas noches a todos. Vamos a proceder a la clase para la sección D del Derecho Mercantil 3, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de San Carlos de Guatemala. Vamos a poner esto más arriba para que la luz sea mejor. Aquí está. Perfecto. Aquí tenemos una mejor iluminación porque está un poco oscuro. A ver si se está oyendo. Rocío está otra vez en la clase. Gracias, Rocío. Y Jennifer Hurtado. Por favor, me confirman si la clase del martes, que fue para la sección C originalmente, pero que después se las puse en el Google Classroom de la sección D, algunos me han dicho que no la pudieron ver los de la sección D. Había un problema de transmisión, por eso me regresé a esta sala original donde estábamos transmitiendo, porque aquí queda el router enfrente. En la otra sala donde estaba, como que se molestaba la señal un poco. Entonces, lo que me gustaría es que me confirmen si la clase de la sección del martes pasado la pudieron ver la mayoría. Y los que no la hayan visto me lo reportan porque así puedo ponerles ese vínculo que funcionó, entiendo yo, en su mayor parte de la clase para la sección C. Necesito que me lo confirmen si están viendo esta transmisión y si vieron la del día martes. Aunque sea la primera clase que era la de la C. María, Jacqueline, no se pudo por ninguna de las dos transmisiones de la clase pasada. ¿Hoy sí la ven? No sé qué pasó técnicamente el martes pasado. Si no, repito la clase el próximo martes. No hay ningún problema. Pero el martes es... el link tampoco habría. Ok, gracias, Rocío. Vamos a tener que repetir la clase. Yo no pude verlo. Perfecto, José. Entonces estamos claros, ¿verdad? Hay que repetir esa clase del día. Lo único del martes es fiambre y entonces va a tener que ser el jueves, es unos 3, el jueves 3. No dejaba abrir el link. Ok, perfecto. Hoy sí dictó bien, perfecto. Hoy sí se ve, licenciado. Les agradezco mucho. Pero como ya di la clase del contrato de fianza y reafianza, no, perdón, el contrato de reaseguro y cesión de cartera es el que vamos a dar hoy. Y el próximo jueves repetiremos la clase del seguro de personas que habíamos visto. Las anteriores no se ven perfecto. Gracias, Cristian. Muy amable. Entonces les decía que el reaseguro no es más que un seguro para las aseguradoras. Hay un tema como habíamos dicho, el contrato de seguro no es un azar, no es tirar una moneda a ver si se me mueren o no se me mueren las personas que tengo aseguradas. Obviamente se asume ese riesgo, pero sobre bases de un estudio actuarial, un estudio matemático, estadístico que me dice cuánto va a ser la siniestralidad de determinado ramo. En el ramo de incendio tal es la siniestralidad, en el ramo de vehículos tal es la siniestralidad, en el ramo de vida, en el ramo de enfermedad, en el ramo de terremoto, etcétera. Entonces lo que hacen las compañías aseguradoras es, dicen, bueno, yo tengo estos riesgos, que estoy asumiendo. ¿Qué pasa si la siniestralidad se me dispara? En estadística hay un concepto que se llama variación estándar, que es históricamente cuál ha sido el comportamiento de los riesgos. Si tengo que se me muere el 10% de los asegurados, que sería mucho, ¿verdad? Probablemente el 10% de los asegurados es mucho porque tendría que cobrar una prima del 20% de las indemnizaciones que voy a pagar y nadie me va a pagar el 20% de 1.000.000 de quetzales al año porque yo asumo el riesgo de que se murió. Entonces probablemente el número es menor, es el 3% de los asegurados se me muere. Entonces yo digo, bueno, ¿qué pasa si un año dado ese índice de siniestralidad, de muertes o de incendios o de robos o de asaltos o de terremoto se me dispara y se sale de la variación que ha sido 10 muertos, 5 muertos, 8 muertos, 15 muertos, 18 muertos, 2 muertos? Eso ha sido lo normal durante los últimos años. Entonces voy estableciendo cuál es mi variación estándar. ¿Qué pasa si se me sale el número de esos parámetros?
O a lo mejor yo digo, no, hay que ser conservador. Así como mis clientes se aseguran conmigo, yo me voy a asegurar con una compañía reaseguradora. Y le digo a la compañía reaseguradora, yo tengo una cartera de 10 millones de dólares o de quetzales en seguros de vida. Yo cobro 10 millones de quetzales al año en primas de seguros de vida. Y tengo riesgos por 200 millones de quetzales. Yo le propongo a usted que me asegure esos riesgos en un porcentaje. La mitad, el 30%, el 20%, etc. Y le voy a compartir parte de mis primas. Por ejemplo, digamos un ejemplo sencillo sería, que no sé si funciona así en la práctica en cantidades, pero pudiera ser, yo le comparto a usted el 20% de las primas que yo cobro y usted me ayuda a mí con el 20% de las indemnizaciones que yo tenga que pagar durante un año determinado. Le comparto el 20% o el 10% y usted me paga el 20% de las indemnizaciones. Lo que pacten las partes. O le puedo decir, yo pago normalmente 10 millones de quetzales o de dólares en indemnizaciones de seguro de vida o de daños o de robo de vehículos. Me aseguraría usted, si se pasa de 10, lo que exceda de 10, usted me lo paga, ¿cuánto me cuesta eso? Si a mí tengo un año catastrófico, un año malo, en donde hubo mucho robo de vehículo, mucho muerto, mucho incendio, mucho asalto, mucho lo que fuera, el ramo al que yo me dedico. Yo le traslado ese riesgo a usted, lo que exceda de 10 millones de quetzales. Yo puedo pagar 10 millones de quetzales de indemnizaciones con las reservas que yo tengo. Pero ya arriba de 10 millones ya sería un año en donde me pondría a mí en problemas. Entonces, lo que exceda de 10 millones, si es que excede en un determinado año, usted me lo paga. ¿Cuánto me cuesta eso? Asegúreme ese riesgo. Y la compañía reaseguradora, que es una compañía que opera a nivel mundial, que tiene repartido geográficamente sus riesgos y que cobra primas de todo el mundo y tiene riesgos en todo el mundo, eso se llama dispersión geográfica del riesgo. Entonces, ella dice, bueno, pues sí, yo puedo asegurar a la compañía de Guatemala que si se le pasa de 10 millones las indemnizaciones que tuvo que pagar durante un año determinado, yo voy a cubrir ese excedente. Hago un estudio, veo cuánto ha sido la siniestralidad, cuánto ha tenido que pagar esa compañía durante los últimos años y le digo, bueno, es poca la probabilidad de que usted pase de 10 millones, porque nunca ha pasado de 10 millones, o si ha pasado 2 millones un año, 1 millón el otro año, medio millón el otro año. Entonces el riesgo es bajo. Entonces yo, con base en esos estudios estadísticos actuariales, que no solo voy a analizar a la compañía de Guatemala, sino voy a analizar a las compañías de la región y a las compañías en el mundo, y yo ya sé cuánto riesgo puedo asumir y cuánto cuesta que yo asuma ese riesgo. O sea, yo soy una compañía aseguradora de compañías aseguradoras. Yo soy una reaseguradora. Y entonces ese es mi negocio. Obviamente yo soy una compañía reaseguradora grande, potente económicamente, que en Guatemala no hay ninguna. O sea, no hay una compañía reaseguradora en Guatemala. Las compañías reaseguradoras están en Alemania, están en Inglaterra, están en Estados Unidos, estarán en Japón, estarán en Francia probablemente, en compañías que ya tienen, en países que tienen una economía muy sólida y en donde ya son expertos en manejar este tipo de entidades y que tienen repartidos sus riesgos a nivel mundial. Eso les permite que por una prima baja ellos pueden decir, bueno, voy a asegurar a la compañía de Guatemala por este riesgo. Si le roban más de 1,000 carros, que es lo que le han venido robando todos los años, yo le voy a asegurar ese exceso de responsabilidad que va a tener, esa siniestralidad alta. Por tanto, y le cobro tanto, que me pase el 10% de sus primas y yo le aseguro cualquier exceso que se pase de 10 millones. Que me pase el 5% de sus primas de vida, yo le aseguro cualquier excedente de 10 millones de dólares que tengan que pagar indemnizaciones de seguro de vida. Que me comparta el 2% de su seguro de terremoto y yo le voy de sus primas de seguro de terremoto, y yo la voy a apoyar por si hay un terremoto en esa región en un año determinado y le tocó pagar muchas indemnizaciones por daños causados por el terremoto, yo la voy a ayudar. Claro, en todo el mundo hay terremotos, pero no todos los países tienen terremoto el mismo año.
Entonces, eso es lo que se llama la dispersión del riesgo. Este año yo cobré por un seguro en Guatemala y no hubo terremoto, afortunadamente. El año entrante, pero sí tuve que pagar en México, sí tuve que pagar en Perú, sí tuve que pagar en Italia, donde hubo terremotos. El año entrante la situación será con las primas de Italia, de México y de Perú, donde no hubo terremoto, yo voy a pagar las primas de los países en donde, las indemnizaciones de los países donde sí hubo terremoto. Es exactamente el mismo concepto de hoy por ti, mañana por mí, el de mutualidad que hablábamos, o de transferirle el riesgo a la compañía reaseguradora. La compañía aseguradora se asegura con la compañía aseguradora. Y el contrato, aquí nos dice en el artículo, en el capítulo, en la página 275 del libro del doctor Villegas, no habla mucho el doctor Villegas del contrato de reaseguro. Para finalizar el tema del seguro, página 275, nos referiremos brevemente a los contratos de reaseguro y cesión de cartera. Contrato de reaseguro es el primero. Dentro del negocio del seguro se encuentra prevista la rentabilidad del negocio empresarial. Los cálculos actuariales permiten un margen seguro del negocio de seguro. Parece trabalenguas, pero lo que quiere decir esto es que la estadística es la que se usa para calcular cuál es el riesgo que hay. El Seguro Social, cuando se estableció en Guatemala, contrató a un actuario. Un actuario es una persona experta en estadística que sabe o que conoce de esa materia y que entonces le puede decir a la compañía, mire, a usted se le han la tasa de mortalidad en este país en hombres, en mujeres, de determinadas edades es tal. Entonces usted, y en general de toda la población, usted tiene que asumir que se le va a morir un 3% de la población cada año. Entonces usted va a tener que tener esa previsión. De cada 100 asegurados se le van a morir 3, estadísticamente. Puede ser que ese año se murieron 4, 5 o 10, pero no se le van a morir los 100. Va a haber una variación, ¿verdad? Y un año que hubo peste, o que hubo pandemia, o que hubo terremoto, o que hubo alguna situación, un maremoto, etcétera, ese año se le van a morir más, ¿verdad? Para eso es que sirve el reaseguro. Para calcular, bueno, normalmente el riesgo es este, pero por si pasa algo, yo me voy a reasegurar para no quebrar. Porque yo necesito que si algo catastrófico pasó en ese año determinado, venga la compañía reaseguradora y asuma parte o todo mi riesgo. Todo no sería práctico ni sería rentable para la compañía de seguros, porque si traslada todos los riesgos, tiene que trasladar todas las primas. Porque como les digo, es un negocio calculado con base en matemáticas. Si traslada la mitad del riesgo, probablemente le van a cobrar la mitad o menos de las primas, porque algún gasto, alguna ganancia tiene que tener la compañía aseguradora. Entonces se puede hacer una serie de combinaciones en donde se puede decir, bueno, yo me aseguro, me autoaseguro, dice la compañía aseguradora, hasta por 100 millones de quetzales. Eso lo aguanto yo, lo puedo pagar. De 100 millones para arriba sí necesito un seguro, un reaseguro. Entonces, ¿cuánto me cobra la compañía reaseguradora para asumir el riesgo de que un año determinado yo tuve que pagar más de 100 millones de quetzales de indemnizaciones? Entonces, ¿y cuánto le tengo que pagar para que él asuma ese riesgo? Esa efectividad de la empresa no se agota ahí, se consolida más aún con el reaseguro, que viene a ser otro contrato de seguro con la particularidad de que el asegurador pasa a ser el sujeto asegurado. Por ejemplo, la aseguradora La Fortuna asegura una fábrica en 1 millón de quetzales. Para no correr solo a ella el riesgo de pagar la indemnización si sucede el siniestro, la aseguradora se reasegura con una reaseguradora, celebrando un contrato mediante una póliza y pagando una prima. Lo mismo. Efecto: trasladar al reasegurador el riesgo de pagar eventualmente la indemnización del seguro contratado para proteger la fábrica. Obviamente, no le voy a transmitir todo el riesgo. Es decir, yo conservo el 20% del riesgo. Pero ¿cuánto me cobra usted por asumir el 80% de ese millón de quetzales? Si yo tengo que pagar el millón, usted paga 800,000 y yo pago 200,000 de deducible. ¿Y cuánto me cobra por asumir ese riesgo? En consecuencia, el reaseguro es un contrato por el cual el asegurado traslada al reasegurador. Yo creo que aquí le faltó una R también al doctor Villegas. En consecuencia, el reaseguro es un contrato por el cual el asegurador traslada al reasegurador todo o parte de su propio riesgo. Yo le pondría una R ahí a esa palabra.
Este contrato se encuentra regulado en el artículo 1020 al 1023 del Código de Comercio, en donde se señalan las siguientes particularidades. Primera, los contratos de reaseguro deben registrarse en la entidad fiscalizadora Superintendencia de Bancos. En la Intendencia de Seguros es exactamente donde se registran, no siendo necesarias las legalizaciones que se exigen cuando los documentos provienen del extranjero. Recordemos que es un contrato mercantil, el de reaseguro. Y entonces está conforme a la forma de los contratos mercantiles no están sujetos para validez a formalidades especiales. Cualesquiera que sean la forma y el idioma en que se hayan celebrado, las partes quedarán obligadas de la manera que aparezca que quisieron obligarse, sin alterar con interpretación arbitraria sus efectos naturales. Ahí estoy hablando del artículo 671, más o menos, del Código de Comercio. Vamos a ver si tengo exacto el artículo. Y aquí aplica el mismo principio. (671) Los contratos de comercio no estarán sujetos para su validez a formalidades especiales. Cualesquiera que sean la forma y el idioma en que se celebren, las partes quedarán obligadas de la manera y en los términos que aparezca que quisieron obligarse. Los contratos celebrados en territorio guatemalteco y que hayan de surtir efectos en el mismo se extenderán en el idioma español. Y aquí están diciendo que los contratos de reaseguro, cuando se celebren en el extranjero, no tienen que traer legalización de firmas ni apostillas, sino que son válidos como fueron celebrados sin mayor formalidad. A diferencia que el asegurador solo puede ser una persona jurídica organizada conforme al derecho guatemalteco, el reasegurador sí puede ser un ente extranjero. Como les decía hace un rato, no hay en Guatemala ninguna compañía reaseguradora. Se trata de compañías sumamente grandes que operan a nivel mundial, que tienen una dispersión de riesgos a nivel global, y entonces eso les permite que no tienen todos los huevos de la misma canasta, y entonces pueden, digamos, obtener lucro, porque son compañías lucrativas obviamente, dispersando sus riesgos. Tendrán riesgos en Rusia, en España, en Alemania, en Japón, en África, en Asia, en América, y entonces le cobran primas a todo el mundo y asumen riesgos a nivel mundial. No tienen por qué, no están limitadas como las compañías aseguradoras guatemaltecas, que tienen que ser solo localmente, pueden celebrar esos contratos. Y entonces eso se permite la dispersión del riesgo y les permite asumir riesgos. A lo mejor en un país hay maremoto, pero en otro no. Entonces con las primas del país en donde no hubo maremoto, cubren los muertos, las indemnizaciones por muerte de los países en que sí hubo maremoto ese año. Funcionan igual, ¿verdad? Es una póliza anual de reaseguro. En lo que fuere pertinente, el reaseguro se rige por las normas internacionales que sean aplicables. Aquí es otro caso en donde la costumbre es fuente del derecho. Recuérdense que en la ley del organismo judicial dice que contra la observancia de la ley no puede alegarse ignorancia, costumbre o práctica en contrario. Pero que en los casos no previstos, se aplicará la costumbre, o cuando la costumbre es delegada, como en este caso en que el artículo nos está refiriendo a los usos mercantiles, la costumbre mercantil internacional. Vamos a regresar al 1020 y dice, normas supletorias, el 1021. En lo no previsto por las partes en el contrato se aplicarán las normas internacionalmente reconocidas en el tipo de reaseguro de que se trate y en forma supletoria las disposiciones de este código en lo que fueren aplicables. Entonces, en primer lugar, la costumbre internacional y en segundo lugar, las disposiciones de este código en lo que fuere aplicable. Normalmente van a aplicar por las disposiciones del seguro de personas o del seguro de vida o del seguro de incendio, del ramo que se trate. Las disposiciones del Código de Comercio del ramo de que se trate el reaseguro. Divergencia. Las divergencias entre el artículo 1022. Las divergencias entre asegurador y reasegurador se resolverán por la cláusula de arbitraje que contenga el contrato, la cual expresará que los árbitros deben ser técnicos en seguros, en estadística o en materia de seguros, la cual expresará que los árbitros deben ser técnicos y tomarán en cuenta principalmente los usos y costumbres del reaseguro. O sea, aquí se basa mucho en el uso, en la costumbre internacional. No será necesario consignar en escritura pública las cláusulas compromisorias contenidas en este contrato. ¿Por qué no se usa escritura pública? Porque a lo mejor el contrato no se va a celebrar en Guatemala.
Yo no le voy a exigir a la compañía alemana de reaseguro, que es una compañía a nivel mundial, que para darme un seguro a la compañía chiquita de Guatemala van a tener que venir a firmar una escritura pública. Lo harán en un documento privado, en las formas en que sea usual en Alemania o en Inglaterra o en Estados Unidos o en Japón, donde existe la compañía de reaseguro, ¿verdad? Y ese es el contrato que es el válido. Y para interpretarlo y para que los árbitros puedan dictar su laudo arbitral, cuando hay una diferencia entre asegurador y reasegurador, pues ahí los árbitros usarán las normas y costumbres internacionales en materia, los usos y costumbres internacionales en materia de seguro. Artículo 1023. Falta de acción contra el reasegurador. La persona que tenga el carácter de asegurado directo o de beneficiario no tendrá acción alguna en contra del reasegurador o los reaseguradores. Es decir, yo soy el asegurado, a mí me robaron mi carro. Yo no tengo ninguna acción, yo no puedo demandar al reasegurador. Yo demandaré al asegurador. Y al asegurador tendrá que entenderse por arbitraje con el reasegurador, ¿verdad? O reaseguradores, porque lo que no se excluye es la posibilidad de que haya varios reaseguradores. A lo mejor una compañía grande en Guatemala, o tiene un contrato muy grande, aseguró el túnel del Chixoy. ¿Cuánto puede valer el túnel del Chixoy? Pues vale $1,000 millones. Entonces la compañía de Guatemala, que no tiene ese capital, dice, bueno, yo tomé ese riesgo, pero me reaseguro con una o varias compañías reaseguradoras en el extranjero. Si yo tengo que pagar, que colapsó el túnel del Chixoy y tengo que pagar $1,000 millones, yo tengo un seguro, un reaseguro, con las compañías del extranjero que se dedican a este negocio y en donde dicen, bueno, usted pague los primeros 100 millones. Los otros 900 nosotros nos encargamos de pagar si ocurre el siniestro. Claro, de sus primas que usted cobró por el $1,000 millones que aseguró y que asumió el riesgo y que usted está cobrando esas primas, nos tiene que compartir un porcentaje de esas primas para que nosotros nos asumamos ese riesgo. Así es como funciona el negocio. Y básicamente es lo que habla del contrato de reaseguro. ¿Cuáles son los elementos personales del contrato de...? Ah, no, ahí termina. O sea, yo no puedo... Bueno, supongamos que yo soy el dueño del túnel del Chixoy, soy el INDE, y colapsó el túnel. Yo contra quien tengo acción es contra el asegurador. Y ese asegurador tiene acción contra los reaseguradores en arbitraje para que le paguen la parte que tienen que pagar cuando haya un siniestro. El INDE no puede venir y demandar al reasegurador en el extranjero. Porque el artículo dice, bueno, la relación es aseguradora y únicamente. No es asegurado-reasegurador. No hay acción entre el asegurado y el reasegurador. Usted entiéndase como el asegurador local. Y ese asegurador local es el que tiene que entenderse con el reasegurador mundial. Muchas gracias Osvaldo y Gloria que están viendo el video. No sé si hay alguna pregunta, jóvenes. Porque este sería el contenido de la clase de hoy, el reaseguro. Ah, bueno, no, porque falta el contrato de cesión de cartera, perdone. El otro contrato que habla aquí el doctor Villegas es el de ceder la cartera, que yo no considero que sea una práctica comercial conveniente, porque resulta que, este no está aquí en el código. Puede ser que una compañía diga, bueno, yo tengo tantos seguros de vida y le traslado mi cartera a esta reaseguradora. Pero le traslado toda la cartera. Yo cobro $1 millón en primas al año o $10 millones en primas y tengo 100 millones o 200 millones de posibles indemnizaciones de riesgo. Le traslado. Cobre usted las primas y cobre usted y asuma usted los riesgos. Pero entonces, ¿con qué me quedo? Yo solo fui el que hice el negocio y le trasladé las ganancias y las primas al cesionario de la cartera. Estoy cediendo mi cartera. Como que si un banco dijera, mire, yo tengo estos créditos, diga, cobre estos intereses, le traslado a otro banco mi cartera de créditos. Cobre usted los intereses y cobre usted y asuma usted el riesgo de que le paguen o no le paguen. Lo mismo es la cesión de cartera de seguros. Yo tengo estos riesgos y cobro estas primas.
Le traslado la cartera por un valor, mi cartera vale tanto y se la vendo, ¿verdad? Cobre usted las primas y asuma usted los riesgos. Ese sería el contrato. Dice, el contrato de cesión de cartera se da cuando una aseguradora cede a otra el conjunto de los contratos de seguro de uno o varios ramos en que opera. Le traslado mi cartera de incendios, o mi cartera de vida, o mi cartera de daños, o mi cartera de vehículos. Este contrato constituye una sustitución del sujeto asegurador y se encuentra previsto en el artículo 45 de la Ley de Constitución y Organización de las Empresas de Seguros, Decreto Ley 473. Recordemos que ese artículo está derogado, esa ley está derogada, ese decreto está derogado. Lo vamos a buscar porque se los había puesto en la otra clase como tarea, pero vamos a ver que ahorita que tengo la computadora aquí cerca, la vamos a buscar. Para la celebración de este contrato, que debe constar en escritura pública, se requiere la autorización previa de la Superintendencia de Bancos. Entonces vamos a ver qué dice la ley de la actividad aseguradora actualmente en Guatemala respecto a la cesión de cartera de seguros. Vamos a ver qué dice aquí. Vamos a ver, cesión de cartera de seguros Guatemala. Ley de actividad aseguradora. Es el decreto ley 25/2010. Vamos a ver si encontramos aquí qué dice. Dice cesión de cartera. Constitución. Por cierto, no sé si ya les compartí esta ley, yo creo que ya se las... Aquí está, ¿eh? Aquí está. Es el artículo 12, por lo menos lo que yo estoy encontrando aquí. Artículo 12, fusión o adquisición. La fusión de entidades aseguradoras o reaseguradoras, así como la adquisición de acciones de una entidad aseguradora o reaseguradora por otra de similar naturaleza, y la cesión de una parte sustancial del balance de una entidad aseguradora serán autorizadas o denegadas por la Junta Monetaria. No podrá otorgarse dicha autorización sin dictamen previo de la Superintendencia de Bancos. Lo establecido en este artículo será reglamentado por la Junta Monetaria. Entonces, aquí lo que nos está diciendo el artículo 2 es que la fusión o adquisición de entidades aseguradoras o reaseguradoras, que en Guatemala, como les digo, no hay compañías reaseguradoras, así como la adquisición de acciones de una entidad aseguradora o reaseguradora por otra de similar naturaleza, y la cesión de una parte sustancial del balance de una entidad aseguradora, deben ser autorizadas o denegadas por la Junta Monetaria, no es la Superintendencia de Bancos, previo dictamen de la Superintendencia de Bancos. Y eso lo va a reglamentar la Junta Monetaria. Ese tema, ¿verdad? Tiene que dictar un reglamento, o seguramente ya dictó un reglamento, en donde... Y aquí en el artículo 15 habla de seguros o reaseguros en el extranjero. Las aseguradoras o reaseguradoras nacionales podrán establecer sucursales en el extranjero. Para ello, la Superintendencia de Bancos podrá autorizar la gestión para el establecimiento de sucursales de aseguradoras o reaseguradoras nacionales en el extranjero, siempre que en el país anfitrión exista supervisión de acuerdo con estándares internacionales que permitan realizar supervisión consolidada. Para el efecto será necesario el consentimiento de la autoridad supervisora del país anfitrión para intercambiar información. Es obligación de las aseguradoras o reaseguradoras nacionales informar a la Superintendencia de Banco cuando las sucursales inicien operaciones en el extranjero. Pero ese es otro caso, ese es operar en el extranjero. No es el contrato de reaseguro celebrado por una compañía aseguradora nacional con una compañía reaseguradora internacional. Vamos a ver si habla del contrato de reaseguro aquí. Aquí habla en el artículo 27 que las administradores de sucursales de aseguradoras o reaseguradoras extranjeras. No será necesario que las sucursales de aseguradoras o reaseguradoras extranjeras sean administradas por un consejo de administración
pero deberán tener uno o más administradores domiciliados en el país, responsables de la dirección y administración general de los negocios de la sucursal, autorizados para actuar en el país y ejecutar las operaciones que correspondan a la naturaleza de la sucursal de que se trate. Los administradores de las sucursales de aseguradoras o reaseguradoras extranjeras que operen en el país estarán sujetos a los mismos impedimentos y, en lo aplicable, tendrán iguales deberes, atribuciones y responsabilidades que los administradores de las entidades nacionales. O sea, sí pueden operar en Guatemala entidades extranjeras, pero tienen que seguir un trámite de autorización ante la Junta Monetaria y ante previo dictamen de la Superintendencia de Bancos para operar en Guatemala. Y tienen que tener un representante domiciliado en Guatemala, que no tiene que ser un consejo de administración, pero tiene que ser una persona responsable de las operaciones de esa entidad aseguradora extranjera o reaseguradora extranjera en Guatemala. Aquí habla en el artículo 30, operaciones de las entidades de seguros o reaseguros, y dice en el artículo, después de unos incisos que se dan todos lo que pueden hacer en Guatemala, dice: la Junta Monetaria, previo dictamen de la Superintendencia de Bancos, podrá autorizar a las aseguradoras o reaseguradoras a realizar otras operaciones que no estén contempladas en esta ley, siempre y cuando las mismas sean compatibles con su naturaleza. Transferencia de cartera, artículo 33, es el artículo que estábamos buscando. Las aseguradoras o reaseguradores con autorización de la Superintendencia de Bancos podrán transferir por cualquier título legal la totalidad o parte de los contratos de seguros que integren la cartera de uno o más ramos a otra u otras aseguradoras o reaseguradoras autorizadas para operar en los ramos respectivos. Sí le puedo trasladar mi cartera, pero la entidad aseguradora o reaseguradora tiene que estar autorizada para actuar en ese ramo. Si es ramo de incendios, si es ramo de vida, si es ramo de daños, etcétera, pues tienen que estar autorizadas para ese ramo. La transferencia de cartera no constituye hecho generador de impuesto al valor agregado, por lo que no afecta al mismo. Es libre de impuesto la transferencia de cartera. En virtud de la transferencia de cartera relacionada en el párrafo anterior, se adquieren todos los derechos y obligaciones de las pólizas transferidas. O sea, a cobrar las primas son los derechos. Ya, y las obligaciones es a asumir los riesgos y pagar las indemnizaciones que corresponden. Dicha transferencia se autorizará si los intereses de los asegurados, sus beneficiarios o de ambos están garantizados. La Junta Monetaria, propuesta de la Superintendencia de Bancos, reglamentará las disposiciones generales para la aplicación del presente artículo. Es el 33 entonces del decreto 25/2010 del Congreso de la República, que es la ley de la actividad aseguradora. Ya salimos de la duda cuál era el artículo. No sé si hay alguna pregunta, jóvenes. Ley de la actividad aseguradora, decreto 25/2010. Muchas gracias por su atención. En la próxima clase vamos a ver el contrato de fianza y reafianzamiento, y vamos el próximo jueves, porque el martes es día de feriado. Vamos a... podemos recibir su clase el lunes. Bueno, pudiéramos ver, se la trasladamos para el lunes con mucho gusto a propuesta de José. Las puedo transmitir el lunes, y los que no puedan ver el lunes, el lunes la podemos repetir entonces, con mucho gusto. Pero tal vez no a la hora la voy a dar un poquito antes por el Halloween. Muchos andarán volando en sus escobas ese día, entonces mejor antes. Feliz noche, mucho gusto en saludarlos a todos.